La verdad es que en esta época del año es verdad que el calor nos hace, bueno, pues movilizarnos más en el sentido de acercarnos a arreglar, a solucionar múltiples problemas que se producen muchas veces en nuestros hogares, en los lugares que habitamos. Así pues, hoy estamos con Arturo Posada, que es director de Murprotec en Salamanca. Así que les vamos a contar antes de nada, decirles por qué nos acompaña, explicarles realmente, lo van a entender enseguida, qué es Murprotec y a qué se dedican exactamente en Murprotec. Así que Arturo Posada, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Quiénes sois, Murprotec? ¿A qué os dedicáis? Bueno, Murprotec es una empresa especializada en los tratamientos de las distintas patologías de humedad que padecen todas las edificaciones. Murprotec es una multinacional, es una empresa que trabaja a nivel europeo y, por supuesto, en España cubrimos todo el territorio nacional y nace en el año 1954. Este mes, concretamente, estamos cumpliendo nuestro 60 aniversario. ¿Qué son las humedades estructurales? Es decir, en definitiva, ¿por qué se producen las humedades? Bueno, las humedades estructurales son todas aquellas que afectan a la estructura del edificio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que desechar aquellas humedades accidentales, la rotura de una teja, la grieta de una fachada, una rotura de una tubería, y entonces estaremos en disposición de poder hacer un buen diagnóstico de una humedad estructural, que es aquella que se produce o porque los edificios son antiguos, lógicamente, o porque los edificios nuevos tienen un defecto de construcción. Aquellas edificaciones que en su origen no fueron protegidas de la humedad del terreno, bueno, pues en función de que el nivel freático esté más alto o más bajo, y en el caso de Salamanca hay un nivel freático alto, esos edificios lo que van a hacer va a ser absorber el agua del terreno, pasarlo al interior de la vivienda en modo de se nos descascarilla la pintura, hay malos olores, todas estas cosas. Esas son las humedades estructurales. ¿Qué problemas de humedad suelen ser los más habituales, por ejemplo, en una ciudad como Salamanca? Bueno, en Salamanca tenemos dos tipos de patologías. Una de ellas es la que corresponde a la humedad que viene desde el terreno, como os comentaba antes, ¿no? Salamanca tiene un buen nivel freático, con lo cual, bueno, pues los edificios van absorbiendo el agua del terreno. Está por un lado. Y por otro lado, luego tenemos el fenómeno de la condensación, puesto que en Salamanca hay una diferencia muy grande de temperatura de invierno a verano. Cuando la temperatura cambia en invierno, cuando hace mucho frío fuera y dentro tenemos la casa caliente, si la casa no está construida como debe de estarlo y no tiene un buen aislamiento, se producen los efectos de la condensación. Aparición de manchas de moho, nos lloran los cristales, todo esto cualquier persona que lo escuche lo entenderá si lo padece, desde luego. Ujú. ¿Hay algún tipo de edificio que por su construcción o por sus años o incluso por su situación geográfica sea más normal que tenga humedades? No hay mucha distinción. Obviamente, cuanto más antiguo es el edificio, menos tecnología había en el momento de su construcción, lógicamente menos protegido está, ¿no? Edificios centenarios, patrimonio, todo esto es susceptible, claro, de tener humedad. Pero bueno, como te comentaba antes, un edificio nuevo, si se ha construido de mala manera, que cada vez pasa menos, también es posible que tenga patologías de humedad. No tenemos una distinción clara en edificios antiguos o modernos, no, no. Otra curiosidad, ¿para qué clase de edificios os piden más vuestros servicios? Estoy pensando en viviendas, en espacios públicos, en monumentos, en colegios. Principalmente viviendas solo por una razón, porque el mayor número de edificaciones corresponde a viviendas. Trabajamos mucho para viviendas, trabajamos para particulares y trabajamos para comunidades de vecinos. Pero también, lógicamente, hemos hecho colegios, hemos hecho empresas y, como te comentaba, en menor medida solo porque hay menos número de edificios. También hemos hecho patrimonio, también hemos hecho edificios de monumentos. Bueno, en menor medida porque hay menos, pero da igual. ¿Tenéis más demanda en invierno que en verano? O yo antes aludía en la presentación a ello, o depende de la estación del año que es más frecuente que se pongan en contacto con vosotros en una época o en otra. Nosotros tenemos un volumen de trabajo muy, muy estable, es cierto, ¿no? Porque el agua embalsada en el terreno no entiende de verano o de invierno. Y es verdad que en verano llueve más, pero por ejemplo, de cara a la primavera que empiezan los deshielos,
los acuíferos se van llenando y el nivel freático sube, con lo cual es muy común trabajar en verano. Sí que es cierto que la patología que llamamos condensación, esto de que lloren los cristales, que nos salgan manchas de moho y estas cosas, esto se produce cuando hay una diferencia térmica grande y esto pasa más en invierno. Quizás en invierno tenemos una punta de trabajo un poquito mayor, pero no notamos mucho la diferencia. Todo el año es estable, vaya. ¿Y cuáles son las consecuencias más importantes, Arturo Posada, que causan las humedades? La primera, la que nosotros vemos, es cuando las pinturas se nos caen y el rodapié se cae y empieza a oler mal y con el tema de la condensación pues nos empiezan a llorar los cristales y estas cosas, ¿no? Esa es la primera, la que nos alarma. Después hay una que no se ve y es lo que sufre la edificación. El agua va arrastrando minerales que van deteriorando el ladrillo, el cemento, el yeso y van haciendo que el edificio vaya perdiendo poder de carga y con el paso de los años se vaya deteriorando. Y la tercera, y a mi modo de ver mucho más importante, es el tema de la salud. Convivir en un ambiente húmedo a una persona sana le puede provocar rinitis, alergias, pero desde luego un bebé, una persona mayor o alguien postoperatorio nunca jamás debería de convivir con un ambiente húmedo porque es realmente pernicioso. Estas son, a mi modo de ver, las consecuencias más importantes de las patologías de humedad. ¿Y cuál sería la fórmula para que vuestros tratamientos realmente sean tan eficaces? Fórmulas mágicas no existen, Pilar. Existe nuestro amplio conocimiento de estos 60 años. Trabajamos con productos propios, exclusivos y patentados. Y tenemos una forma de trabajar que nos hace hacer un seguimiento desde un diagnóstico realizado por profesionales cualificados con los aparatos necesarios para ello, la realización de la obra con personal formado para la aplicación de nuestros productos y un seguimiento continuo hasta el final, que implica controles de secado, implica analíticas de los minerales, todas estas cosas, ¿no? Nuestro trabajo, además de nuestros productos, obviamente, pero nuestra metodología de trabajo hace que los tratamientos estén garantizados al 100%, sí o sí, y si no, no los ejecutamos. ¿Y cuáles serían las ventajas que ofrecéis en Murprotec al consumidor para que os elija si tiene un problema de este tipo del que estamos hablando de humedades? Bueno, pues las ventajas yo creo que casi te las he resumido antes, pero en definitiva son que la mayoría de... Bueno, tenemos que diferenciar entre una empresa de rehabilitación, que de estas hay 3.000 en cualquier sitio, ¿no? Y una empresa especializada. Somos una empresa especializada que, como te digo, hacemos un diagnóstico certero. Lo primero para poder eliminar un problema es saber por qué se produce. Hacemos un diagnóstico certero. Después elaboramos los productos que vayamos a aplicar en función del edificio que tengamos, cómo esté construido y todas estas cosas. Finalmente, hacemos una aplicación de nuestros productos y, por último, hacemos controles pasado cierto tiempo para verificar que el tratamiento ha dado resultado. Ofrecemos una garantía del 100% del tratamiento, que van desde los 10 a los 30 años, en función de qué tipo de aplicación sea, y yo pienso que eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace que el consumidor confíe en nosotros. Y si lanzara esta pregunta, quizá el dato sería posible. ¿Cuántas obras hacéis al año, por ejemplo, en Castilla y León? En Castilla y León, al año, el año pasado, que es el último dato que tenemos, quiero recordar que estamos en unas 370 y tantas obras en Castilla y León, el año pasado. ¿La crisis ha influido en vuestro sector? Porque estamos hablando de un momento difícil en cuanto a recortes económicos. ¿Ha influido también aquí? Desgraciadamente, Pilar, la crisis ha influido, todo el país está viviendo un momento muy, muy delicado y muy difícil. Si bien es cierto que como el bien más preciado que tenemos la inmensa mayoría de las personas es nuestro hogar, nuestro domicilio, pues bueno, no se puede vivir de mala manera, no se puede vivir insalubre y entonces uno hace un esfuerzo. Lo que sí hemos notado en estos últimos años es el esfuerzo que tienen que hacer las personas para poder acometer este tipo de tratamientos, lógicamente. Pero, bueno, supongo que se considera como un bien prioritario porque es donde vivimos, donde crecen nuestros hijos, donde pasamos un montón de horas
y entonces nosotros la crisis podemos decir que la hemos solventado de una forma muy, muy favorable. Interesante siempre encontrar empresas especializadas, soluciones, algo muy habitual, que suelen ser las humedades, como lo es Murprotec. Para más información pueden llamaros al 930 1130, repito, al 930 1130 o también en la web www.murprotec.es. Arturo Posada, director de Murprotec en Salamanca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pilar, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer, como siempre. Ha sido un placer.